Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, a quien le damos la bienvenida, porque es la primera vez que se incorpora en nuestro equipo de aquí de Ágora. En el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbini, quienes habla Gabriel Andrade, estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Me acompaña de la Facultad Experimental de Ciencias la profesora Vanessa Casanova para conversar sobre el relativismo cultural. Saludos Vanessa, bienvenida. Gracias Gabriel. Por muchos años yo tuve mucho interés en la disciplina de la antropología y me gustaba leer libros de antropología, incluso hasta llegué a hacer trabajos de campo. Pero yo te soy franco, Vanessa, yo me desilusioné mucho con esta disciplina porque en muchos departamentos, no solamente el de la Universidad del Zulia, en todos los departamentos que yo visitaba, que conversaba con antropólogos, me daba cuenta que el paradigma del relativismo cultural era el dominante. Y yo también vengo de la filosofía, y en filosofía, pues si bien hay una corriente que sí se ascribe al relativismo cultural, la verdad es que la mayor parte de los filósofos no estamos dispuestos a aceptar el relativismo cultural. Y bueno, para mí fue doloroso tener que alejarme de la disciplina de la antropología, pero yo sencillamente no podía sostener tanto relativismo cultural. Pero quisiera aclarar un poco qué es eso, y bueno, como yo sé que tú eres antropóloga, pues para que tengamos una conversación franca sobre los alcances del relativismo cultural. Empecemos por la definición. ¿Qué es el relativismo cultural? El relativismo cultural es una, como tú bien dices, una postura, una manera de mirar la realidad humana, según la cual no se admite comparar parámetros como por ejemplo los valores culturales o las propias sociedades en términos de cuál puede estar más desarrollada que otra, por ejemplo. Si el relativismo es una postura según la cual no se admite comparación, no se admite mirar que las sociedades humanas se puedan mirar unas a las otras en términos de comparación. ¿Por qué no se puede hacer eso? Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo, el índice sí. de desarrollo humano, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas, pues coloca en el tope a los países que más felicidad o mayor bienestar humano le dan a sus habitantes y en lo más bajo a los que no. En el tope supongo que están los países escandinavos y en lo más bajo estarán algunos países africanos, supongo. ¿Por qué no hacer eso? ¿Qué de malo tiene eso? Bueno, en principio creo que lo conveniente es mirar un poco la historia de la disciplina para entender un poco de qué va el asunto. El relativismo se opone a otra visión que es también no solamente propia de la antropología, como tú dices, también hay otras desde otras disciplinas, de otros quehaceres como la filosofía, incluso desde otras ciencias, aunque ese es otro debate, si la antropología se puede definir como una ciencia, ¿no? Se puede mirar a sí misma como una ciencia, pero la otra postura que se opone es el universalismo, ¿sí? La tendencia a que puede haber criterios universales para valorar algunas cosas acerca de la realidad humana, acerca de su quehacer, de las sociedades, etcétera, ¿no? El universalismo busca, por ejemplo, ver si en primer lugar, en los inicios de la antropología, había universalismo porque la naciente antropología también tenía una pretensión científica y, entre otras cosas, buscaba entender el porqué de las diferencias humanas. Esa es como esa es la pregunta donde surge todo, ¿no? ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué las culturas humanas son distintas? Y esas diferencias, que fue lo primero que empezó a llamar la atención a la antropología, esas diferencias se empezaron a explicar en términos de búsquedas de leyes sociales que pudieran determinar por qué unas culturas tienen un cierto desarrollo tecnoeconómico y otras tienen otro tipo de desarrollo tecnoeconómico, cómo se ha dado eso. Y el punto de referencia para hacer ese tipo de comparaciones, ese sí es una de la antropología en sus inicios, sí empezó siendo comparativa, el punto de referencia fue el naturalismo y fue la visión de la sociedad humana como un organismo vivo, que así como los organismos, cualquier ser vivo nace, crece, muere, y en ese crecimiento hay un desarrollo. Entonces esa fue la primera mirada que ofreció la antropología
a la explicación del porqué de las diferencias humanas. Entonces, por ejemplo, se establecieron unos primeros esquemas que establecían, por ejemplo, si un grupo humano estaba en un estadio o una fase de desarrollo que consideraban los mismos antropólogos como primitivo, mientras que otros grupos humanos, debido a unas ciertas características y el desarrollo en ciertos aspectos de la vida, como por ejemplo la organización social, el uso de la tecnología, el desarrollo de las ideas religiosas, por ejemplo, entonces podían catalogar dentro de otro estadio o fase de desarrollo que era, por ejemplo, civilizado. Entonces, un tiempo después, unas décadas después, empiezan a surgir unos movimientos que más bien tratan de cuestionar esa visión. Esa era una visión universalista en el sentido de que la humanidad completa tenía una sola historia, por así decir, que se podía contar en términos de que, bueno, todos tendían a cambiar bajo los mismos parámetros. A eso se lo puso otra visión que decía que esas comparaciones, esas maneras de clasificar las sociedades humanas tendían también a tendían a ser prejuiciosas, tendían a tomar en cuenta elementos que podían finalmente llevar a la discriminación racial. Porque además, claro, ese es el otro asunto. Creo que fue el asunto que impulsó la reacción contra ese universalismo, ese primer universalismo. Yo que conozco un poco de historia de la antropología, sí, efectivamente era así. O sea, yo digo aquí que, según entiendo, el gran forjador del paradigma del relativismo cultural al inicio del siglo XX era el antropólogo alemán-americano Franz Boas. Y Boas tenía la gran preocupación de que desde la antropología física sí se venían jerarquizando los caracteres biológicos de la especie humana. Sí, la humanidad se venía dividiendo en función de razas y esas razas. Por un criterio biológico. Un criterio biológico. Entonces a Boas le preocupaba, bueno, así como esto se hace en un criterio biológico, también se extrapola a un criterio cultural. Exactamente. Entonces, claro, pero ahí es donde yo veo el error de Boas. O sea, yo sí suscribo con Boas la idea de que no es posible jerarquizar biológicamente a los distintos grupos humanos. O sea, yo no creo que la piel blanca sea superior a la piel negra, pero yo sí creo posible jerarquizar culturalmente a grupos humanos. Yo creo que el código napoleónico es superior al código de Hammurabi. Creo que es una enorme mejora y creo que nosotros debemos valorar mucho más el código napoleónico de leyes que el código de Hammurabi. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos en esta interesante conversación que apenas estamos calentando los motores. @Andrade80 es mi Twitter. Me acompaña la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias. El tema que nos ocupa hoy es apasionante, es el tema del relativismo cultural. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias. El tema que nos ocupa hoy es el relativismo cultural. Y en el segmento anterior, Vanessa, pues tú muy elocuentemente exponías los motivos históricos y las circunstancias históricas por las cuales surge el relativismo cultural, y aparece aquí la figura de Franz Boas, que la tocamos. Y yo decía que, bueno, yo sí suscribo la idea de Boas y la preocupación, y es perfectamente comprensible, de que en aquel contexto que estaban surgiendo ideas racistas que pretendían hacer una jerarquización biológica de la especie humana, pues Boas con justa razón protestó en contra de esto. O sea, se medían algunos cráneos, entonces decía que el cráneo europeo es superior al cráneo africano por la forma que tiene, porque tiene más capacidad craneal. Se le atribuían características físicas superiores a algunos grupos, y claro, todo esto luego desembocó en las disparatadas teorías raciales sobre los arios, etcétera. Y de acuerdo, eso a mí me parece loable, pero donde yo pondría objeción a la idea que sembró Boas es extrapolar esa negativa a jerarquizar al ámbito cultural. O sea, yo no estoy de acuerdo en que existan razas superiores a otras. Yo no creo que... Y en eso coincidimos, claro. Sí, por supuesto. Pero yo sí creo que intelectualmente, en logros culturales, arquitectónicos, jurídicos, morales, artísticos, científicos, yo sí creo que debemos hacer una jerarquización. O sea, yo no puedo aceptar la idea de que un código jurídico que ordene apedrear adúlteras pues está al mismo nivel que un código jurídico que dice que no, que al preso hay que reinsertarlo en la sociedad con dignidad, con trabajo, etcétera. Entonces, tú querías retomar ese punto. Quiero retomarlo primero porque para un antropólogo responder, o más bien tomar posición, así como la tomas tú, la tomas no solamente desde tu disciplina, la tomas también como ser humano, es decir, no toma posición por muchas razones, y hablando desde los diferentes roles que tenemos. Para un antropólogo es un poco más
complicado, diría yo, porque la antropología, primero ya te voy a hablar un poco de la antropología, por supuesto, la antropología social y cultural, que es la disciplina donde vengo formándome, investigando. Es complicado, digo, porque el antropólogo tiene ante sí el hecho de la diversidad cultural y tomar posición es peligroso por un lado, ¿no? Peligroso. ¿Dónde está el peligro? Ya vamos a ver cómo te lo expongo. Puede ser peligroso porque a la hora de valorar esa diversidad cultural en términos de jerarquizaciones, de decir, bueno, vamos a ver cuál costumbre, cuál creencia, cuál idea puede estar por encima de la otra, el antropólogo también es al mismo tiempo, o sea, en su rol de antropólogo, él no deja de ser también un miembro de una cultura determinada, una cultura X, oye. Sí. Y hablar en términos de valoración, ahí yo diría que hay esa escala de valores va a tener necesariamente que tomar en cuenta los propios valores y de la propia cultura a la cual pertenece el antropólogo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es un peligro? Porque quizás sea por cómo se define la antropología y su quehacer. El quehacer de la antropología no es, o por lo menos a mi modo de ver, no es valorar. Y creo que eso alguna vez lo discutimos, pero fuera del contexto de este programa. El rol de la antropología no es establecer esas escalas que quizás yo diría quizás la filosofía, quizás la ética, es decir, quizás haya otros campos o ámbitos en los que eso se pueda establecer, pero la antropología no tiene como finalidad establecer esos criterios de valoración, esas escalas, mejor dicho, de valoración, sino describir esas realidades culturales. No, claro, yo te entiendo, pero, y claro, ciertamente pues casi todos los antropólogos opinan esto que tú estás diciendo, pero sí. Yo sigo... Ahora, al mismo tiempo quisiera retomar también, hablando de Boas, que es lo interesante cuando hablamos de ese relativismo cultural. Los relativistas, por apoyar un poco su posición relativa, irónicamente, asumen un criterio universalista también. Y creo y allí es donde de hecho, Boas fundamenta esa crítica a esas teorías raciales en un argumento universalista, que él dice, yo no veo diferencia alguna entre los modos de pensar de los pueblos primitivos y los pueblos civilizados. Entonces, en la antropología sí hay es un debate constante, y el antropólogo tiene que estar consciente de que ese debate existe y no puede negarse rotundamente al universalismo y en el relativismo algunas cosas, quizás unas críticas que fueron convenientes, que han sido convenientes en su momento tomar y que quizás todavía hoy en día vale la pena tomar en cuenta, porque ambos extremos son peligrosos. Pero hay algo en el universalismo que a mi modo de ver nos permite rescatar el asunto incluso biológico, que es la constatación de que desde el punto de vista cognitivo los grupos humanos son capaces todos por igual de tratar de buscar explicaciones acerca de los fenómenos que observan la realidad. Eso es como Yo no disputo eso, pero yo creo que hay explicaciones mejores que otras. O sea, yo lo que a mí realmente me choca del relativismo cultural es cuando se pretende decir que la explicación que explica el trueno como un rayo que envía Zeus para castigar a un pueblo está al mismo nivel y no debe ser objeto de crítica o debe ser igualmente valorada que la expresión meteorológica convencional de que, bueno, el trueno es producto de una acumulación de gases y ese tipo de cosas. No, yo no puedo aceptar que eso es intelectualmente equivalente o al mismo valor que la explicación que da la ciencia. Claro, porque la antropología lo que responde son dos explicaciones, o decir, son dos racionalidades distintas. Uno está en el ámbito de la magia, otro está en el ámbito de la ciencia. Poco eso es lo que se hace de la antropología. Ahora, pensando en lo que tú dices, yo estaba recordando las palabras de Umberto Eco, un ensayo que el que lo quiera buscar, de verdad es muy interesante, está disponible en internet, se llama Guerras Santas, Pasión y Razón, pensamientos dispersos sobre la superioridad cultural. Y es una reflexión muy interesante porque él dice primero, bueno, yo hablo desde las culturas occidentales y creo que eso es lo primero que debe hacer. Y ahora, ahorita podemos incluso compartir un poco acerca de qué hace un antropólogo ante dilemas como, por ejemplo, el drama de la ablación femenina, la de la mutilación genital, por ejemplo. ¿Qué posición toma un antropólogo? Y Umberto Eco, no necesariamente antropólogo, si lo podemos ver como filósofo en general, y él dice, bueno, yo hablo desde mi cultura occidental. Y por supuesto, es innegable que uno pertenece a una tradición, que uno pertenece a un conjunto de valores, un conjunto de creencias, y él habla de parámetros de juicio. Entonces él dice, obviamente, quienes estamos en las culturas occidentales asumimos, y esos parámetros de juicio para nosotros van a ser irrenunciables. Por ejemplo, en las culturas occidentales el pluralismo, la libertad, es decir, hay valores
a los cuales nosotros nos renunciamos, y por eso, y entre ellos me incluyo, yo defiendo los derechos humanos, estoy a favor de los derechos humanos. Entonces, pero el Pero el que defiende antropólogo... los derechos humanos no puede ser relativista cultural, por lo menos en el ámbito moral. Y en el ámbito, por ejemplo, de decisiones que se pueden tomar desde el punto de vista religioso, en fin. Entonces, ahí hay una serie de asuntos. Ahora, el antropólogo, pienso yo, tiene que ser honesto, tiene que haber una honestidad intelectual. Si va a ser... ese relativismo Claro, a veces eso es lo lleva que yo contradicciones en las personas. Y otra cosa que interesante que dice Eco es que además lo bueno en las culturas occidentales hay una gran virtud, y es que reconoce sus propias contradicciones. Y él toma como ejemplo el hecho de que desde nuestra cultura vemos como algo malo la contaminación atmosférica, y vemos como algo bueno en la prolongación de la vida. Por ejemplo, buscar aquello que pueda mejorar desde el punto de vista de la salud, médico, de tratamiento, pueda evitar, primero, curar la enfermedad y también evitar una muerte prematura. Esos son valores que dentro de nuestras culturas nosotros adoptamos y decimos eso es algo bueno. Pero también se admite que quizás para investigar acerca de aquellos tratamientos que puedan prolongar la vida se tienen que instalar laboratorios que pueden contaminar el ambiente. Irónicamente, esas dos cosas se contradicen, pero en nuestras culturas lo discutimos abiertamente. Entonces eso es algo que dice con nosotros, lo discutimos abiertamente, incluso esas contradicciones las exponemos. Y él dice que ahora los problemas surgen cuando, por ejemplo, nosotros, y él se lo señala a los antropólogos, ¿cómo resuelven los antropólogos el hecho de que desde nuestra cultura queremos respetar las diferencias, pero luego se viene alguien de afuera a vivir en nuestra casa? Entonces, esos son los conflictos que surgen en la convivencia cultural, los problemas de convivencia cuando decimos, no, yo respeto todas las culturas, pero ¿qué pasa cuando en otra cultura de repente no admiten que nosotros hagamos lo mismo que le permitiríamos hacer en nuestra sociedad? Es decir, son problemas que se le presentan a la antropología. ¿Hasta qué punto puede llegar ese relativismo en el sentido de decir todas las culturas tienen, si no podemos comparar una cultura con otra, una cultura solamente se puede valorar en sí misma, que ese es uno de los postulados del relativismo cultural? Entonces, de verdad que es un... Bueno, vamos a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre este asunto del relativismo cultural con la profesora Vanessa Casanova. @Giandrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @Giandrade80 es mi Twitter. He venido conversando con la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias, y el tema que nos ocupa hoy es el tema del relativismo cultural, tema para mucha polémica en el ámbito académico. Vanessa, tú has venido diciendo, y no solamente lo dices tú, yo creo que esto es opinión del 95% de los antropólogos culturales, que en antropología no se van a emitir, o en antropología cultural no se van a emitir juicios de valor. Nosotros describimos y más nada. ¿Por qué? La criminología también estudia costumbres, también estudia subculturas juveniles criminales, etcétera. También describe la diversidad humana, o sea, hay muchas formas de cometer crimen, etcétera. La criminología no se abstiene de emitir juicio de valor. El criminólogo sabe muy bien que cuando él estudia ciertas cosas, él sí está dispuesto a decir, eso que está haciendo mi grupo de estudiados es malo y yo no lo puedo suscribir. ¿Por qué la antropología pretende eximirse de eso? Te respondo por mi experiencia. Yo, desde la antropología, el problema que veo es que la antropología no se puede agarrar tan fácilmente, por decir así, de una tradición para poder emitir juicios. Por ejemplo, la criminología se basa en el conocimiento de un sistema jurídico, de un sistema legal que adopta un Estado-nación, un conjunto de Estados-nación. Es decir, siempre tiene como referente un conjunto de normas, un conjunto de pautas de acción, pautas de vivir, que posee la sociedad en la que normalmente se hace criminología. En cambio, la antropología tiene una pretensión, y yo diría, bueno, pretensión porque es un quehacer sumamente difícil. Tiene una pretensión de poder estudiar todas las culturas, es decir, estudiar las sociedades sin apegarse a una tradición X o una tradición Y. Y en ese vaivén, pues el antropólogo tiene que estar constantemente observando la cultura desde adentro y intentando tomar distancia, como eso, algo así como mirar los toros desde la barrera. Y es claro, por supuesto que puede haber mucho cuestionamiento al antropólogo, es como, bueno, es ni fu ni fa, ¿no? Es como... Bueno, es que, claro, la antropología, es decir, el conocimiento antropológico puede acusar de eso, de no tomar postura. Yo resuelvo por así decir, ese dilema, asumiendo que el conocimiento antropológico, o lo que uno hace, las etnografías, los textos etnográficos,
tienen que tratar de ser lo más descriptivos posible, pero el antropólogo como sujeto jamás va a poder renunciar a una opinión. No sé si Pero incluso yo creo que es irresponsable renunciar a la opinión. O sea, si sí. un antropólogo describe una tribu de caníbales, que ahí yo sé que hay gente que dice que el canibalismo nunca existió, sino que fue un invento colonialista y tal. Bueno, pero supongamos que sí han existido caníbales y un antropólogo estudia y está inmerso en esa tribu. Yo creo que hay una obligación moral de, por lo menos en su descripción, reprochar eso. O sea, decir, aquí ha habido y no es moralmente aceptable. Porque decir, bueno, no, esto ocurrió, pero nosotros no somos nadie para juzgarlo, es ser casi un cómplice de lo que él mismo está describiendo. Y a mí eso me parece moralmente grave. O sea, el problema moral aquí yo creo que es de gran tamaño. Y el antropólogo también, a mi modo de ver, debe siempre declarar desde dónde está hablando, es decir, de dónde se está ubicando. Y eso es otra cosa que también he procurado hacer siempre en mi trabajo y procuramos hacer, por lo menos mis colegas, es siempre decir dónde estoy parado, en qué creo yo. Por ejemplo, yo hago trabajo en antropología de las religiones. Yo lo primero que digo, bueno, ¿en qué creo o no creo yo? Yo me considero agnóstica, lo digo desde un principio, porque mi mirada no va a ser igual a la mirada del otro. Entonces hay algo, y eso también lo aprendí porque además de estar en la antropología, soy comunicadora social, soy periodista, y también se nos dice mucho a los periodistas. El primer deber es la honestidad, porque somos sujetos al fin y al cabo, y cada sujeto está mediado por sus emociones, por sus creencias, por sus propios sistemas de valores, cómo vive esa experiencia. Mucho se habla de cómo era, por ejemplo, un personaje de la antropología muy respetado y muy admirado y puesto como un ejemplo a seguir en esa etnografía, se quiere, poco imparcial, ¿no? Que no toma postura acerca de lo que ocurre, que es Malinowski. Pero cuando se encuentran los diarios de Malinowski, que después de su muerte se publican, sí, claro. uno halla que sí sentía, él sí tenía cosas que reprochar, él sí tenía cosas que decir. Yo creo que en la medida en que uno hace el trabajo antropológico, uno tiene que decir esas cosas abiertamente. Al mismo tiempo, bueno, abrirse a las experiencias, porque está también el caso de antropólogo y su esposa que falleció en un trabajo de campo, Renato Rosaldo, la esposa... muere en un trabajo de campo y él después llega a entender por qué los cazadores de cabezas salían a cazar cabezas. Ahora, hay experiencias límite, ¿no? Que también ponen al antropólogo, pero obviamente él no se iba a convertir en un cazador de cabezas, pero también hay experiencias límite en el campo que pueden, si no llegar a aceptar, si al menos comprender, en el sentido de la comprensión, de poder tratar de explicar. Yo puedo lo que comprender, pasa. pero claro, un momento aquí una cosa, porque tengo que, exactamente, sí. Tengo que intervenir aquí un momento. Sí. Yo puedo comprender a un cazador de cabezas de la misma manera en que yo puedo comprender por qué Hitler hizo lo que hizo, porque desde chiquito le dieron golpes, porque Alemania había estado humillada, porque había un ambiente de antisemitismo en la Viena, en la Austria donde él vivía, de acuerdo. Pero nada de eso excusa a Hitler, y yo me sentiría profundamente irresponsable si en mi descripción del proceso histórico alemán yo diría, bueno, pero nosotros no estamos para juzgar a Hitler. No, yo creo que Hitler es enteramente juzgable. Y yo creo que del mismo modo los cazadores de cabeza, creo que Renato Rosaldo hizo trabajo fue en Filipinas, creo. Los cazadores de cabeza de Filipinas, pues también deberían ser reprochables. Y eso es algo que yo, la verdad es que cuando yo he leído esos artículos de Renato Rosaldo, me he encontrado insatisfacción, porque digo, bueno, pero este hombre, ¿cuándo va a reprochar estas acciones? ¿Cuándo va a decir que eso está mal? Y la verdad es que yo nunca me encontré con una frase cuando él dijera, yo reprocho a los cazadores de cabeza, ¿no? Y ese es el empuje que por lo menos desde esta esquina yo quisiera ver en la antropología, o sea, que se dé ese paso. Sí, pero la antropología, es que no solamente la antropología, yo creo que todas las ciencias sociales siempre han tenido como esa norma de no ser... no dejar mostrar tú lo que piensas, lo que sientes, cómo miras las cosas. Y Clifford Geertz después lo reprocha también. De alguna manera, más bien reprocha negarnos a aceptar que también el que investiga es una persona, es un sujeto, y que está investigando a otros sujetos. Yo creo que el problema de la antropología es que son sujetos investigando sujetos. Y eso es algo y entonces está el debate allí del sujeto. Ese es otro debate, ¿verdad? Los subjetivismos versus el objetivismo. ¿Hasta qué punto se puede describir y se puede interpretar y se pueden comprender fenómenos, que eso es un poco como la antropología define su quehacer? Por eso te hablo de la comprensión, ¿no? Sí, claro. Porque la meta es describir y comprender, interpretar fenómenos, pero hasta qué punto se puede, también el antropólogo puede de allí, porque de allí el siguiente paso es convertirse en antropólogo activista, un antropólogo
militante dentro de alguna Del causa, indigenismo exactamente, porque es que de ahí el paso es muy pequeño. Claro. Y hay como, por ejemplo, también hay cosas, si uno condena, por ejemplo, la mutilación femenina, que claro, uno sobre todo lo mira desde afuera, ahí sí es un enfoque externo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras prácticas que están dentro de las culturas occidentales y que también tiene que ver con el derecho, sobre todo del niño, a decidir sobre su propio cuerpo, como por ejemplo la circuncisión? Entonces, bueno, yo creo que la circuncisión es igualmente criticable, pues. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso habla ECO de esos parámetros de juicio, ¿no? Si estamos dentro de unas culturas determinadas, bueno, es reconocer, bueno, cuáles son los valores que me guían a mí dentro de esta cultura y cómo miro yo otras culturas a partir de estos valores. ¿Cuáles son mis valores irrenunciables? ¿A cuáles renuncio yo? Porque todo el mundo Sí. cree en algo, todo el mundo No, cree que y algo es correcto. yo estaría de o acuerdo con incorrecto. Eco y con lo de que de uno desde el inicio debe establecer su postura, pero quizás en lo cual yo estaría en desacuerdo con Eco, o no sé, tengo que leer más a fondo lo que tú me estás diciendo, es asumir que mi base es tan válida como la base de los demás. No, o sea, si yo voy a asumir mi base, y en tu caso, por ejemplo, la base agnóstica, yo creo que tú tendrías que estar dispuesta a defender con convicción que el agnosticismo es correcto y las demás religiones son las Lo equivocadas. otro que frena la antropología de decidir, bueno, cuál cultura es mejor que otra en esos términos es que cómo demuestra científicamente, ¿no? Entonces pero ahí la antropología se reviste entonces de cientificismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedes demostrarme que no hay razas, pero cómo me demuestras que qué sé yo, que la ciencia es mejor que la magia, ¿no? Bueno, yo creo que la ciencia da muchos más resultados, mucho más palpables que están a la vista de todos. Quizás en el ámbito moral sea más difícil, pero en el asunto de la ciencia yo sí creo que hay posibilidad de mostrar que algunas explicaciones son correctas y otras no, y por lo tanto las explicaciones correctas son las que más valen y las que no son correctas son las que menos valen. Pero vamos a dejar ese tema para el segmento que viene. @Andrade80 es mi Twitter, me acompaña la profesora Vanessa Casanova, con quien vengo teniendo una muy interesante conversación sobre el relativismo cultural. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Me acompaña la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias. Ella es antropóloga, pero también estudió por allá hace algunos años en el pregrado periodismo. Social, sí. Sí, pero yo creo que tú eres más antropóloga que periodista, por lo menos en tu práctica diaria, ¿no? Y en Sí, tu por pasión supuesto. y tal. Y hemos venido conversando sobre el He relativismo colgado los guantes, cultural. por lo menos. Hemos tocado dos temas que yo quisiera introducir en este segmento, Vanessa, que tú me venías diciendo cuando yo contrasto dos explicaciones sobre un fenómeno natural. Dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención y insisto que esto que tú has dicho, pues lo dicen el 95% de los antropólogos culturales, pero yo quisiera expresar mi desacuerdo. Tú has dicho, bueno, es que frente a una teoría científica meteorológica que explica el trueno y la teoría religiosa convencional que dice que eso es un dios, un trueno enviado por Maleiwa, o Maleiwa no, Huyá, el dios de la lluvia entre los Wayuu, o Zeus, que es el dios de los truenos, pues esos dos tienen su propia racionalidad. Y luego dijiste, bueno, ¿y cómo podemos demostrar entonces que la teoría científica es la correcta y la otra no? Bueno, yo aquí quisiera expresar desacuerdo en lo que tú y el 95% de los antropólogos culturales dicen. Yo no creo que ambas son igualmente racionales, ¿no? O sea, la explicación mítica religiosa del trueno puede tener cierto orden, puede tener cierta coherencia interna, pero no es acorde a los datos recabados. Y yo, por ejemplo, aquí me opongo firmemente a todo el pensamiento de Claude Lévi-Strauss en torno a la supuesta racionalidad interna de los sistemas simbólicos y esas cosas que él llama, por ejemplo, la eficacia simbólica que él llama. Para mí la eficacia no está tanto marcado por la eficacia simbólica, sino si realmente la explicación que se está dando se corresponde con la realidad. Porque en el caso, por ejemplo, de la eficacia simbólica, recuerdo que Lévi-Strauss dice, bueno, cuando un chamán hace todo un aparataje para curar, puede ser que no cure propiamente al paciente, pero por lo menos está ofreciendo símbolos, etcétera. Claro, porque la pero eficacia... yo asumo, o sea, que en casos de medicina, lo que realmente cuenta es si el paciente se cura o no. Y en ese sentido yo sí creo que podemos demostrar que los procedimientos médicos de la medicina científica son superiores a los chamánicos. Claro, porque los criterios de validación son diferentes. En caso de la medicina, bueno, ver que efectivamente hay un cambio de estado de la enfermedad a la salud, nuevamente, a recuperar la salud. La eficacia simbólica de la que habla Lévi-Strauss tiene otros requisitos para que sea eficaz. Y es que la gente lo acepte. Se establece incluso como una relación entre ese rito, entre el que lo vive, entre el chamán, entre la comunidad. Es decir, que es más relacional
eso que se necesita para yo que... no niego que el chamán haga eso y lo haga bien, esa función. Y que pero lo yo no acepten puedo la y que gente, lo acepten la exacto, gente. ¿no? Pero yo lo que no puedo aceptar es que ontológicamente eso esté al mismo nivel que el procedimiento de un médico que sí cura cáncer y que Y ese me tipo de recuerda cosas. también con el caso de los Hasande, Evans Pritchard él buscaba la explicación de, bueno, cómo, porque además, empezando que entre tanto la magia como la ciencia se fundamenta en el pensamiento causal, es buscar las causas de las cosas, ¿no? Pero ambos dan explicaciones distintas. Bueno, pero es que yo creo que la ciencia está en lo correcto y la magia está en lo incorrecto. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, Evans Pritchard busca, bueno, que la gente le explicara en qué consiste esa brujería, cómo ocurre, cómo opera esa brujería para que en verdad haga lo que ellos dicen que hacía. Resulta que a los Hasande no les interesa la explicación de la brujería. Ellos simplemente les interesa actuar. Es decir, si hay algún embrujo, buscar la manera de contrarrestarlo. Pero para ellos no es un valor el por qué y el cómo, decirle una explicación que pudiera ser así científica de la brujería. A ellos no les interesa ese tipo de respuestas. Entonces, nuevamente, por eso digo que el asunto es qué valora uno y qué es para uno lo más importante. Por ejemplo, en el caso de la medicina, uno dirá la medicina es mejor, la medicina occidental es mejor que otras prácticas porque sí cura, ¿no? Y quizás el asunto es que nosotros valoramos la prolongación de la vida, de la que hablaba Eco, valoramos una vida larga, valoramos una vida sana, mientras que de repente otras culturas, bueno, tendrán otras maneras de ver el proceso de salud-enfermedad. Entonces, nuevamente, claro. Es el problema. ¿Cuál es cuál es ese valor? Yo aquí sí tengo que llegar a un punto de decir que sí te tengo que reconocer, que llega un punto en una discusión como esta, en que ya yo no puedo demostrar más. O sea, lo único que yo puedo decir es, este es el sistema de valores del cual yo parto, y yo lo asumo, y la verdad es que no tengo forma de demostrarlo. Para mí son axiomáticos, pero yo creo que en el hecho de que sean axiomáticos no implica que yo asumo que son de igual valor que los otros, no. O sea, yo no tengo manera de demostrar que pues la prolongación de la vida es un valor más importante que otros valores que puedan tener otras culturas. No tengo forma de demostrar eso, pero no estoy dispuesto a renunciar a ello. Por supuesto, de esos valores irrenunciables de los que habla Eco. Otra cosa que también, bueno, al mismo tiempo, bueno, por eso me gusta poner siempre esto como una discusión, hasta qué punto también el relativismo puede tener razón cuando dice que es imposible, que los significados que están operando en el interior de una cultura no pueden ser entendidos por otra. Entonces, ¿qué hace el antropólogo? Claro. El antropólogo se está moviendo de una cultura a otra intentando explicarla. Claro. Entonces, esa inteligibilidad es necesaria para la antropología. Entonces, ni siquiera pudiéramos hablar del otro porque el otro nunca me va a entender. Es decir, tiene que haber también, nosotros tenemos que operar también un piso común y el lenguaje ayuda a eso. Lo mismo que decía Boas, bueno, si partimos de que la mente del ser humano puede tener las mismas capacidades cognitivas, una cultura africana, una cultura asiática, una cultura americana, etcétera, tiene que haber también algunos criterios para podernos mover y para poder comunicarnos, para poder establecer un diálogo entre culturas, ¿sí, no? Entonces, en verdad que por eso digo que son como dos polos, el universalismo y el relativismo, y la antropología está constantemente peleándose incluso consigo misma por asumir uno u otro, y tiene que, bueno, quizás aceptar, ¿no?, que habrá cosas que hay momentos en los cuales al final tenemos que adoptar un valor, o sea, tenemos que reconocer cuáles son esos valores irrenunciables de los que estamos hablando. Claro. Creo que bueno, precisamente a partir de eso yo veo cierto peligro en las implicaciones políticas del relativismo cultural. La Constitución nuestra prevé que a algunos grupos indígenas se les pueden permitir tener sus propias prácticas en sus territorios, ciertos fueros. Y bueno, la verdad es que yo no veo que los grupos indígenas de Venezuela cometan atrocidades como la ablación del clítoris en el África Oriental ni nada de esas cosas. Pero sí, por ejemplo, veo con preocupación que se le dé el mismo reconocimiento a un chamán indígena que a un médico científico que proceda de una universidad, o que se pretenda incorporar en una escuela de medicina como la nuestra, de la Universidad de Zulia, técnicas chamánicas o cualquier otra medicina alternativa que científicamente no pasan la prueba y que no tienen resultados reconocibles más allá pues del azar o del placebo. Entonces, claro, si un político se guía por estas normas de relativismo cultural, es decir, cada cultura tiene sus propios valores, y si un médico quiere usar acupuntura, homeopatía o hierbas que en realidad no tienen gran poder, bueno, déjenlo porque por la eficacia simbólica, por tantas otras cosas, yo eso sí lo veo con más preocupación, porque, o sea, se está colocando al mismo nivel en la asignación de presupuesto público
o incluso si vamos al ámbito moral, se estarían reconociendo prácticas jurídicas, etcétera, que no son cónsonas con los principios jurídicos por los cuales Occidente se ha guiado y que yo estoy dispuesto a defender, entonces eso pues yo creo que puede generar ciertos problemas. Pongo el caso, por ejemplo, del sistema que yo sé que es mucho más complejo de lo que lo presenta la gente, pero voy a hacer aquí quizás una sobresimplificación, el sistema de venganza entre los guayús. Alguien podrá decir, un relativista cultural, podrá decir, bueno, pero es que eso sí tiene su lógica interna y tal, y todo lo demás, y no somos nadie para juzgar esa cultura, hay que darle cierto fuero jurídico. Yo veo eso problemático porque, según entiendo, y bueno, los trabajos de campo que he hecho, por ejemplo, en este sistema de compensación no hay responsabilidad, sino que es la familia entera la que muchas veces tiene que responder. Pero eso va en violación, por ejemplo, del principio jurídico occidental de la responsabilidad individual. Si mi hermano hizo algo, ese es mi hermano, yo no tengo por qué responder a eso. Y ha sido problemático para el Estado venezolano la aplicación real de la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas cuando se trata de hasta qué punto una comunidad puede decidir incluso sus propias normas jurídicas. Ha sido para el propio Estado problemático aplicarlo y eso ha sido, se ha visto con el caso de Yucpa, el caso de Sabino. Sí. Es problemático. Bueno, hay varias ideas. Primero, sí, bueno, desde el punto de vista presupuestario, yo creo que es una gran responsabilidad del Estado cuando va a tomar decisiones como, bueno, qué tipo de, o sea, de dónde van las prioridades, ¿no? Contando también, desde el punto de vista demográfico, ¿no? La población, a qué tipo de sistema de salud acude. Por ahí yo digo, sería problemático hacer una cuestión totalmente equitativa, ¿no? De asignación de prioridades, pero al mismo tiempo sin ignorar la libertad que también poseen los individuos de decidir, bueno, cuáles pueden ser los tratamientos que quiera someterse. Pero que no pretendan que se lo financie el Estado, si no tienen mayor eficacia, o sea, porque es una pérdida de dinero. Sí, y lo otro, bueno, otra idea que no se aplica en Venezuela, hace 4 años que fui a Nazaret, en la Guajira, conversando con algunas enfermeras nos explicaban eso, que ya se admite la presencia, por ejemplo, de pH. Sí, de pHs de OXU, de OXU o OXI en las clínicas o en los hospitales, mejor dicho, públicos, cuando hay enfermos de tuberculosis, porque se le hacen los 2 tratamientos. Es como que el enfermo se permite que visiten y que estén allí porque eso de alguna manera garantiza que el paciente siga el tratamiento en el hospital y permanezca en el hospital. Y en ese sentido, entonces, yo sí creo que es una cuestión estratégica de hacer. O sea, exacto. Sí, entonces yo creo que hay que verlo con mucha lupa porque los casos van a variar. Los casos van a variar. Vanessa, muy agradecido por haber venido. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos quedamos cortos de tiempo, pero tú sabes cómo es esto en radio. Cuando quieras regresar acá te esperamos. Gracias. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @Andrade80 es mi Twitter y nos vamos con un tema de Vicentico que se llama Solo un momento.